hay un propósito del llamado de Dios para que usted viva en entera consagración. Dice la Escritura en Mateo que la ventana de nuestro cuerpo son nuestros ojos, ¿verdad? Y entonces todo lo que entra también por nuestros ojos puede contaminar nuestra vida. Y todo lo que sale también del corazón del hombre contamina también nuestra vida, si es que no estamos en relación a una vida de santidad. Amén. Ser santo no significa que usted solamente venga al templo. Ser santo tiene que ver que todo su pensar y toda su vida tiene que estar en relación a la vida de Dios. Amén. Somos un pueblo diferente. Eso también Dios le dice a Israel, que son un pueblo diferente. No porque somos mejores que los demás, sino que la demanda es que usted viva una vida de consagración. Amén. Entonces, Mekadesh, el Señor que santifica, es santo porque demanda consagración, pero también porque exige que seamos santos. El versículo 7 dice, santificaos pues y sed santos. Es un mandato, es un imperativo. Sed santos. Eso es lo que encontramos en la carta del apóstol Pedro, en el primer capítulo, versículos 15 y 16. Nos habla de eso. Sed santos porque vuestro Dios es santo. Y ahí agrega el apóstol, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y aquí también Dios exige y dice, santificaos, santificaos. Véanse ustedes cómo están, santifíquense. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues ustedes son santos, pues sed santos. Y aquí dice, sean ustedes santos. Y eso es lo que Dios nos exige. ¿Y por qué Dios exige que seamos santos? Hay razones que debemos entender a la luz de la palabra de Dios, por qué usted y yo debemos ser santos. ¿Amén? Sí, la primera es porque Dios nos ha librado de la esclavitud del pecado. Así como Israel le libró de la esclavitud de Egipto para que sea un pueblo especial, Dios nos ha librado también del pecado. Nos ha rescatado de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de Dios, para que desde ahí usted refleje una vida totalmente diferente. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros, hermanos, vamos a revisar algunos textos aquí, nos vamos a encontrar, por ejemplo, el versículo 11 del capítulo 20 dice, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, dice, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos y su sangre será sobre ellos. Y la vida de santidad aquí tenía que ser que no vivan una vida en incesto. ¿Sabe usted que la vida sexual hoy en este mundo se ha alterado? ¿Verdad que sí? Se ha alterado donde la sexualidad ha dado un giro diferente a lo que normalmente nosotros pensamos o lo que la Biblia dice. Y aquí el Señor, en esa vida de santidad, le dice a Israel, ustedes deben ser un pueblo distinto, que no vivan bajo las costumbres de los otros pueblos, sino que vivan conforme a mis mandamientos. Y digo que la sexualidad se ha alterado tanto porque nos encontramos en el capítulo 1 de Romanos que dice de manera literal que el varón cambió su relación sexual natural de manera contraria a los propósitos de Dios. Y se encuentra entonces ahí el asunto de hombres con hombres, mujer con mujer, y dice la Escritura que han recibido su propio castigo por sus malas decisiones. Y entonces usted y yo hemos sido rescatados, liberados para vivir, hermanos, la vida de Dios. Lo segundo es que nuestra santidad se refleja en las relaciones entre los miembros de la comunidad de creyentes también. Ahí se vive nuestra santidad. ¿Por qué? Porque ahora nuestras relaciones entre nosotros es fraterna, ¿verdad que sí? Dice la Escritura que antes vivíamos nosotros en tinieblas. Por naturaleza éramos hijos de desobediencia, de ira. Y la ira de Dios estaba en nosotros. Pero ahora que hemos venido al Señor, vivimos una vida fraternal y consagrada. ¿Amén? Porque somos familia. Y no somos cualquier familia. La Biblia dice que somos la familia
de Dios. Por lo tanto, la Biblia nos dice, no nos mintemos los unos a los otros. Perdonaos unos a otros. Soportaos unos. Eso antes no se podría hacer. Y si soportábamos con resentimiento en el corazón, porque lo que primero salía, quizá cuando estábamos apartados del Señor, era que salía la ira y la venganza, la destrucción. Pero ahora cambió nuestra forma de vivir. Entonces Dios nos ha llamado a vivir una vida de santidad y reflejarlo eso con nuestras relaciones, con nuestros hermanos de la vida de fe y también con el prójimo. Amén. Lo tercero de por qué Dios nos dice que seamos santos es porque Israel fue santificado, hermanos. Y no solamente fue santificado porque Dios lo liberó, sino porque Dios lo trajo a vivir su propia vida. Dios también a nosotros nos ha rescatado del pecado, amén, no solamente para pensar que somos salvos en sí mismos, sino que Dios nos ha traído a Él para vivir su propia vida. Dios es un Dios fiel, por ejemplo, y usted tiene que vivir su vida en fidelidad, no en infidelidad. Dios es un Dios de verdad y tenemos que vivir su vida en la verdad de Él. Por eso es que lejos de nosotros debe estar la mentira. ¿A su nombre? Y por eso que Pablo va a recalcar, dice, no nos mintemos los unos a los otros. Porque usted está viviendo no una vida suya, sino está viviendo la vida de Dios. Porque el carácter de Dios ha sido implantado de alguna otra manera en nuestros corazones. Y mi pensar, y mi hablar, y mis acciones tienen que reflejar la vida de Dios. De otro modo, Juan plantearía, el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios y aún está en tinieblas, aún está en el pecado. Entonces, Israel fue santificado no porque solamente fue liberado, sino porque fue atraído por Dios a vivir su propia vida. Nosotros también nos dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. ¿Qué significa eso? Que usted y yo tenemos que sí o sí vivir la vida de Dios. Usted la tiene que vivir, porque si usted no vive la vida de Dios, está todavía en tinieblas. Entonces, Israel se distinguía, hermanos, debía distinguirse de una vida de pureza y alejar toda impureza de su corazón o de su vida. Mire lo que dice el versículo 24 y 25 del capítulo 20 de Levíticos. Dice 24-25. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseéis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová, vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Mire que Dios apartó a Israel para que viva en ese propósito de santidad. Y Dios nos ha apartado también a nosotros para que vivamos en ese propósito de su vida de santidad. Participamos de la santidad de Dios. Entonces, nuestra existencia, hermanos, se caracteriza por llevar una vida de santidad, constantemente. Y esa es una condicionante para entrar al reino de los cielos. ¿Amén? Esa es una condicionante. Porque la Biblia dice que a ese lugar hermosísimo, diríamos así, justo, bello, donde Pedro dirá que nos espera una tierra donde mora la justicia, no entrará cosa impía, cosa impura. Solamente entrará una vida de santificación. Y por eso que Dios exigió a Israel vivir una vida de santidad. ¿Por qué Dios exigió a Israel vivir una vida de santidad? Ellos iban a ingresar a una tierra que fluía leche y miel. ¿De quién era la tierra? De Dios. La tierra era de Dios. El reino que nos espera, ¿de quién es? De Dios. Por lo tanto, ¿quiénes deben gozar de esa tierra santa? Gente santa también. Gente apartada del mal.
Y por eso que el Señor viene a llevarse a una iglesia, dice, limpia, sin contaminación. Y es por eso que usted y yo tenemos que estar constantemente, hermanos, viviendo esa vida de santidad. Israel iba a recibir una tierra que no era de ellos, era de Dios. Y demandaba que en esa tierra entrara un pueblo santificado, con costumbres distintas a sus prácticas anteriores. Y por eso Pablo recuerda que todas nuestras prácticas, nuestras costumbres anteriores han pasado. Y aquí dice, de aquí son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo están nuestras prácticas? Solamente Dios y usted lo conoce. Pero nos demanda entonces Dios que vivamos una vida de pureza y nos alejemos de toda impureza. Eso hace la distinción entre lo puro y lo impuro. Usted y yo gozamos entonces de esa naturaleza de Dios y Dios nos ha apartado para vivir en esa vida de santidad. Entonces, Mekadesh, el Señor que santifica, es santo porque exige que seamos santos, pero también, hermanos, porque es vuestro Dios. Mire el versículo 7 del capítulo 20. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. La razón de que el pueblo tenía que santificarse y vivir en santidad, hermanos, es porque el Dios de ellos era un Dios santo. Igual, nuestro Dios que nos ha rescatado también es un Dios santo. Los términos de santidad o santo, hermanos, son aplicables solamente a Dios. Él es santo por naturaleza, nosotros no lo somos. La Biblia nos declara que somos pecadores, alejados de la gloria de Dios. Pero por la misericordia, por el amor, por la gracia de Dios, usted y yo hemos venido a ser santos. Para vivir la vida de Dios. Amén. Entonces, Dios en este asunto de santo o santidad es único de Dios. Es su naturaleza que expresa y que irradia santidad. Pero gracias a Él, que Dios también, su carácter nos ha, decirlo así, nos ha compartido para que usted y yo lo podamos vivir. Mire lo que dice Deuteronomio 14:2. Dice, porque eres pueblo santo a Jehová, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y si Dios es santo, su pueblo también lo tiene que hacer. Santo, apartado, elegido, y donde Dios ha depositado en su pueblo, ¿qué cosa? Su propia naturaleza. ¿Para qué? Para que usted y yo irradiemos santidad en todo lo que nosotros hacemos. Eso es, hermanos, es el desafío que usted y yo tenemos que hacer. Amén. A su nombre. Entonces, santificaos pues, sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Amén. De todo, hermanos. Y aquí, pues, esa vida de santidad hoy nos exige mucho, porque hoy vivimos un mundo lleno de maldad, cargado de pecado, desde la literatura, desde lo que usted ve con sus ojos en cuanto a televisión, en cuanto a redes sociales, de lo que nosotros escuchamos, desde el modo de vestir, la cultura misma, hermanos, está cargada de maldad. Y hoy es usted, y como iglesia, es que debemos reflejar la santidad de Dios en toda nuestra manera de vivir. Segundo, es que Mekadesh, el Señor que santifica, requiere obediencia. Dice el versículo 8, y guardad mis estatutos, y ponedlo por obra, yo Jehová que os santifico. Entonces Dios requiere que guardemos sus estatutos. El versículo dice, guardad mis estatutos. ¿Qué estatutos? ¿Qué mandamientos tenía que guardar el pueblo? ¿Por qué Dios le dice que si ustedes van a vivir mi vida,
o van a reflejar mi santidad, tienen que obedecer. Hermanos, la santidad está vinculada a la obediencia y a la obediencia a la palabra de Dios. Dios debe ocupar el primer lugar en la escala de valores del pueblo, en la vida de Israel, así como en la vida nuestra también. ¿Por qué? Porque Dios nos ha rescatado, y si nos ha rescatado, Él debe tener prioridad en nuestras vidas. Y aquí, hermanos, el texto nos llama a vivir entonces la vida de Dios. Dios nos ha rescatado y por lo tanto tenemos que guardar y obedecer sus estatutos. El capítulo 22 de Levítico, el versículo 33, dice: que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová. Si Dios es nuestro Dios y nosotros lo confesamos así, entonces tenemos que guardar sus mandamientos. Tenemos que guardar sus estatutos. Y aquí, entonces, el guardar los mandamientos de Dios estaba vinculado a una vida con Él y a una vida con el prójimo. Si usted se fija, en el capítulo 19, por ejemplo, en el versículo 13 y en el versículo 16, dice: no oprimirás a tu prójimo ni lo robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. El versículo 16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová. La vida de santidad, hermanos, no solamente era expresada como que en no hacer nada, por decirlo así, que vivir tranquilo, no. La vida de santidad tenía un vínculo con Dios. Si yo tenía o tengo una relación con Dios de manera perfecta, santa, justa y buena, lo tengo que también expresar para con los demás. Lo tengo también que expresar con mi prójimo. Por eso es que el texto en Mateo dice: amarás al Señor, tu Dios, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque si yo tengo un amor para con Dios, vivo en obediencia con Él, estoy lejos de toda murmuración y de toda crítica para con Dios, lo voy a vivir también con mi prójimo. ¿Y por qué Dios va regulando esto? ¿Por qué Dios va regulando el pueblo? Porque el pueblo en su caminar por el éxodo tiene, digamos así para nuestras palabras nuestras, tiene encontrones con Dios. Y los encontrones con Dios son graves para el pueblo de Israel. Porque Israel, en cada proceso que tiene un encuentro con Dios así bastante escandaloso, es que el pueblo siempre murmuraba de Dios. Si nosotros murmuramos con Dios, lo vamos a hacer para con los demás. El pueblo decía: nos falta comida, y murmuraban para con Dios. El pueblo, al murmurar con Moisés, murmuraba también para con Dios. La Biblia nos llama, y el apóstol Pablo dice que debemos ser agradecidos en todo para con Dios. Pablo va a decir que lo agradezcamos en la abundancia o en la escasez. En todo debemos dar gracias al Señor. Y si nosotros somos agradecidos al Señor, entonces nuestra relación con los demás va a tener esa naturaleza. Debemos entonces, aquí se nos exige tener una relación buena para con Dios, para gozar también de una buena relación para con los demás. Si nosotros vemos el mundo, hermanos, hoy está cargado de, siempre, pero hoy como que la maldad se ha incrementado mucho más. Hoy la gente, las personas, la vida no vale. Se mata por centavos, se maltrata al prójimo, hermanos, de manera cruel. Y Dios aquí nos demanda que tengamos piedad también por nuestro hermano o por el prójimo. El versículo 17 del capítulo 19 de Levítico dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Qué interesante.
Es lo que Dios nos demanda, vivir ahora la vida en santidad. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 nos manda apartarnos de todo pecado, de todo acto de pecado, y que vivamos una vida dedicada al Señor. Y aquí entonces el Señor dice, y guardad mis estatutos, porque en el capítulo 19 Dios nuevamente hace como una especie de recordatorio de los 10 mandamientos, y que este pueblo tenía que obedecer la palabra del Señor para que viva una vida de santidad. Entonces, Dios requiere que guardemos sus estatutos, pero también que pongamos por obra. El versículo 8 dice, y guardad mis mandamientos y ponerlos por obra. Es decir, que no solamente lo sepamos, sino que también lo apliquemos. Una de las marcas distintivas que desarrolla el libro de Levítico es la santidad, en relación a los sacrificios que Dios requería de este pueblo, y que los sacrificios eran en la tienda del tabernáculo. Ahí se ofrecían los sacrificios a Dios. Pablo va a decir en Romanos 12 que usted y yo somos sacrificios vivos para con Dios o para Dios. Su vida misma es un sacrificio a Dios. No solamente, hermanos, el pueblo tenía que llevar sacrificios al tabernáculo de Dios, sino que también las ordenanzas, los mandamientos aquí estaban relacionados a la vida sexual. Cuando nosotros vemos el capítulo 17 de Levítico, el versículo 6, mire lo que dice. Dice, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. ¿A quién le dice? A los sacerdotes. Porque en los templos de los otros pueblos se sacrificaba a los ídolos, y también se hacía, hermanos, relaciones impuras ahí. Y Dios va regulando la vida sexual también para su pueblo. Y lo regula también para que no se altere la vida sexual. El hijo no podía tener la madre de su padre. Y eso Dios va regulando a su pueblo. Mire lo que dice también en el capítulo 19. Vayamos un ratito a darle una mirada a Levítico capítulo 19. Capítulo 19 va a comenzar aquí el Señor a regular su vida del pueblo de Israel. Y lo regula en cuanto a la idolatría. Y este asunto de la idolatría se va a ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y por causa de la idolatría, el pueblo fue llevado a cautiverio también. Dice el versículo 4 del capítulo 19, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo Jehová, vuestro Dios. Y cuando ofrezcáis sacrificios de ofrenda de paz a Jehová, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos. Mire que Dios va regulando a su pueblo, y lo regula en un propósito de que Dios tenga el lugar primordial en la vida de ese pueblo. Dios también, hoy que nos ha rescatado y nos ha llamado a una vida de santidad, es que Dios quiere exclusividad para Él. Dios debe ser el centro, hermano, de nuestra vida y de nuestro corazón. Y en esa dimensión, en ese capítulo 19, también le llama al pueblo a no mentir y a no hacer daño a su hermano. El versículo 18 del capítulo 19 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué interesante, ¿no? La venganza en Dios no es buena. Quizá usted no se ha vengado, quizá tampoco lo va a hacer, pero si usted guarda resentimiento en el corazón hacia alguien, bueno, ahí hay un problema.
porque Dios no está mirando el acto físico en sí, sino también el interno de nuestro corazón. Y es Jesús que también va a apelar a este mandamiento, que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y entonces dice, y guardad mis estatutos y ponerlos por obra. Entonces tenemos que poner por obra los mandamientos de Dios. Hermanos, ¿cuánto nos faltan para seguir quizá mejorando en nuestra vida de santidad? Creo que a todos, ¿verdad? A todos. Incluso en este capítulo 19 hay un mandamiento también para los padres. Dice el capítulo 19, versículo 3, dice, cada uno temerá a su madre y a su padre. Mis días de reposo guardéis, yo Jehová, vuestro Dios, lo dice. Dice, cada uno temerá a su padre y a su madre. Y esto está en relación a lo que Pablo dice en Efesios, que honremos a padre y a madre. Está en relación. No ha cambiado, por cierto, la exigencia de amar y honrar a nuestros padres. Eso fue la exigencia también de Jesús para los fariseos. Y Jesús le dice que también honren a sus padres, que no se le quite la ayuda. Y el Señor está regulando todo esto en estos capítulos y en este libro, porque Israel iba a entrar a una tierra, a un lugar diferente, y tenía que vivirla en relación con Dios para dar testimonio y ser veraz que era un pueblo único y especial, apartado exclusivamente para vivir la vida de Dios. Amén. Ahora, en el mismo versículo dice, guardad mis estatutos y ponerlos por obra, dice yo Jehová que os santifico. El único que puede santificar nuestras vidas, estimados hermanos, es Dios. Dios no solamente lo santifica, sino que Filipenses en el capítulo 1, versículo 6 dice que Dios, la buena obra que ha comenzado en nosotros, lo va a perfeccionar hasta el día de su venida. Amén. ¿Y estamos siendo perfeccionados? Sí. Hemos mejorado mucho, pero seguimos, hermanos, en esa vida y en ese sendero de santidad. Este versículo entonces va a mostrar la santidad, que es algo, hermanos, más de ser un título. Nos invita a vivir y a buscar siempre la vida de Dios. La santidad está en Dios y tenemos que vivir entonces esa vida de santidad en Dios. Sin santidad nadie podrá ver al Señor. Amén. Y nos exige entonces la relación entre Dios, hermanos, y nuestra vida tiene que hacerlo en una vida de santidad. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice la Escritura que Dios nuevamente nos ha creado conforme a su imagen en Cristo. Y en esa vida que Dios nos ha vuelto a recrear, a diseñar, es que usted tiene que caminar en las obras que Él ha preparado para usted y para mí. Y dice que lo ha hecho desde la eternidad, pensando en que usted tiene que caminar y transitar por esa vida. No hay otra vida en Dios que es la vida de santidad. Amén. Y en eso usted debe caminar. Dios nos ha redimido. ¿Con qué propósito, hermanos? Para que a través de Él reflejemos, hermanos, su imagen santa, su justicia santa y su amor santo en nuestras relaciones cotidianas. Amén. Es cierto que nos podemos airar y la Biblia dice que esa ira no nos lleve a dañar o a lastimar o a pecar con nuestro prójimo. Y eso es exclusivo para nosotros porque vivimos, hermanos, en esa vida distinta. No sé si usted la vive así. Pablo sí lo considera. Y por eso que él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice. ¿Por qué dice, mas Cristo vive en mí? Juan capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 16, Efesios
3:27, si no me equivoco, va a decir que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y que en Jesús radica toda la plenitud de la deidad. Y si en Jesús radica toda la plenitud de la deidad, lo que Pablo está diciendo, que la vida que ahora vive en Cristo lo está viviendo en la plenitud de la santidad de Dios. Y por eso es que Pablo cambia entonces su modo de pensar y su modo de vivir y su modo de actuar. Incluso para él, las circunstancias que pasan están todo vinculadas a Dios. Por eso dice que todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas. Si nuestro modo de pensar no está vinculado a Dios, entonces, hermanos, todo lo que usted puede pensar sin Dios, hermanos, no está en una vida de santidad, sino está en una vida de perversidad. Y el Señor va a decir entonces, así como en el capítulo 8 de Juan, que el Señor le dice a los fariseos, le dice que ustedes son mentirosos, ustedes quieren matarme, le dice el Señor a los fariseos ahí en el capítulo 8 de Juan. ¿Y por qué? Porque va a decir, porque el diablo también es homicida y es mentiroso desde el principio. Mire que la intencionalidad en el corazón, si está en pecado, entonces lo relaciona a Jesús con la vida de pecado y del enemigo. Por eso es que su vida y mi vida está en esa relación para con Dios. Guardad mis estatutos, ponedlo por obra, yo Jehová que os santifico. Jehová, oh Dios, nos ha santificado, hermanos. Somos santos por la obra de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y su vida ahora, su vida y su patrón de vida está en Dios, en Cristo. Colosenses 3, 1 al 4 va a decir que nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Para que usted la viva esa vida en Dios. Incluso la vida de santidad regula mi manera de vestir. Pablo va a decir que nuestro vestir sea decorosamente. Regula. Mi vida de santidad en Dios regula mi manera de hablar. Colosenses 4, 6 va a decir que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Regula nuestras palabras, hermanos. Ya no tenemos palabra de doble sentido. Ya no sale de nuestra boca palabras que dañen, pero a veces sí, ¿no? Como que a veces se sale, se escapa, ¿no? Pero Dios va a ayudarnos, hermanos, en eso. Cuando Dios nos redime, nos santifica, y lo hace, hermanos, para también poner límites en nuestras relaciones, con nuestros propios hermanos, con usted, ambos. Y por eso acá me gusta el capítulo 19, porque Dios va regulando todo aquello, hermanos, en relación al prójimo. No oprimas al prójimo, no andes chismeando, no aborrezcas a tu hermano, no te vengues de tu prójimo. Y Dios va regulando esa vida. Dice, no te vuelvas a los encantadores, dice así, o a los adivinos. No comas cosa inmunda, dice el Señor. O sea, va regulando esa vida. Cuando llegas al Nuevo Testamento, también estas cosas se van expresando. Pablo va a decir en Colosenses, hacer morir lo terrenal en vosotros. Y eso está ligado a la vida de santidad. Vayamos un momento, quizá, no vamos a revisar todo el pasaje, pero vaya un ratito a Colosenses capítulo 3. Colosenses obviamente también lo dice Efesios. Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros.
Y habla aquí muchas cosas: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dios regula también nuestra vida aquí, como lo estaba haciendo también con el pueblo de Israel, porque nosotros vamos a una patria celestial. Pablo va a decir en Filipenses: nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino está en los cielos. Y para allá vamos. Por lo tanto, usted y yo tenemos, hermanos, que ir sacando con la ayuda de Dios muchas cosas de nuestra vida, de nuestro corazón. Amén, porque nos tenemos que seguir perfeccionando. Y también Pablo dice, ¿no? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y ahí está la lista que nosotros tenemos que dejar. Y nos invita a revestirnos del hombre nuevo, nacido de Dios. El caso aquí, en Levítico, también Dios nos ha redimido, nos ha consagrado, nos ha puesto como integrantes de su familia, para que en ese cuerpo usted y yo vivamos la vida de Dios. Amén. Entonces, los mandamientos de Dios dados a Israel no solamente eran en relación para con sus hermanos, sino también era en relación para con el extranjero. Dice el versículo 33 del capítulo 19 de Levítico: cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimáis. Mire que aún Israel tenía leyes para proteger al extranjero o para cuidar la vida del extranjero, del huérfano, de la viuda también. Y nos hace acordar en Santiago. Santiago va a decir que la religión pura y sin mancha, ¿qué cosa es? Visitar a las viudas. Procurar también ver por los huérfanos y apartarnos del mal. Mira que Dios está regulando todo, hermanos, en nuestra vida, en relación a la vida de santidad de Dios. Y eso va a ayudar también a poder nosotros contribuir, hermanos, a que el Evangelio se esparza, crezca, corra, avanza en esta tierra. Amén. Muchos de nosotros quizás tenemos problemas al comunicar el Evangelio, ¿verdad? Porque quizá alguien nos vio por ahí discutir. Estaba viniendo con mi hija el día jueves me parece, fui a recogerla al colegio, y ahora pues en nuestra ruta, ¿verdad? Ya nos aumentaron el pasaje, ¿verdad? Y para algunos crea molestia, otros pagan, otros por ahí se incomodan. Entonces subimos en el carro con mi hija, y el conductor, y había una chica aquí, no nos dimos cuenta quién era. Mi hija pasó, yo me senté a este lado, y el conductor decía: todos pagan $1.50, todos pagan, los escolares también, no importa, no me importa, todos pagan $1.50. Y entonces soy un poco tranquilo, pero ya a veces como que alguien me hace perder la paciencia. Y tampoco no la quise perder, y entonces dije, voy a bajarme, decidí quedarme, dije, bueno, vamos a enseñarle también a este joven, ¿no? Que las cosas no son así. Entonces yo le dije, no, tú no puedes aplicar $1.50, ¿no? Solamente porque a ti te impulsa a hacerlo. Iba a decirle porque a ti te da la gana, pero dije, bueno, no, porque a ti te impulsa a hacerlo. Si bien es cierto, pues el pasaje subió, y si se aplica a un adulto, bueno, yo te lo puedo pagar, pero no puedes hacerlo con el escolar, porque tiene un trato diferente. Así como el universitario tiene su carnet de pasaje y tiene un trato diferente, tú debes también entender, manejar un equilibrio. Y se puso testarudo ahí el joven, hasta que él dijo, yo también soy estudiante, por eso cobro. Con mucha más razón, le digo, debes tener tú tu carnet de estudiante, que cuando tú subes a un bus o a otro bus, van a respetar la condición de universitario. Comenzó a bajarse y todo lo demás.
Y alguien que estaba acá me conocía que yo no me di cuenta. Y después dice, paga su pasaje, me dice, hola pastor. Hola, le digo. Imagínese si mi reacción en ese momento hubiese sido diferente. Me hubiese puesto a discutir, así literal, con el chofer del carro. Ella se hubiese llevado una mala impresión de mi persona y mucho más cuando me dijo pastor, ¿no? Y ahí Dios, en esa relación con el prójimo, no solamente con usted y conmigo, es saber de cómo actuar, de cómo decir y de cómo utilizar la sabiduría de Dios para ser firmes en un asunto como estos o otros, pero sin perder el control y la capacidad de ser nueva creación, viviendo nuestra vida de santidad en cualquier área de nuestras vidas. Pero a veces nosotros perdemos esa capacidad y el vecino nos conoce no como nuevas criaturas, sino como los mismos que antes éramos. O nuestra propia familia nos conoce todavía como esas personas iracundas que venimos a la iglesia, pero como que el cacho, la cola y el trinche no se ha quitado. Ahí está. Y por eso que muchos de su familia quizá podrán decir, no, así estoy bien. O aquel vecino dirá, no, así estoy bien. Por eso es que Dios regula la vida de Israel antes de entrar a tomar posesión de esa tierra, para que cuando la tome, en esa vida que fluye leche y miel, que es una vida de justicia y de santidad, sepa vivir la vida de santidad para con Dios, para con la familia de ese pueblo y para con sus vecinos. De igual modo, a nosotros también Dios nos exige esa vida de santidad. Para que desde tu casa, tu barrio y la iglesia sepan y vean que tú y yo somos nuevas criaturas en Cristo Jesús para vivir la vida de santidad. Amén. Mekadesh, el Señor que santifica, es nuestro Señor Santo y nos ha traído a vivir su vida para que ahora la vivas en Él. Y toda mala costumbre o todo pecado y toda cosa mala de tu vida la tienes que desechar o botar de tu corazón, porque Él exige santidad para ti, para mí, porque Él es santo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Cuando bajé del carro, hermanos, de verdad dije, gracias a Dios, porque imagínense, iba a ser ahí